Mi nombre es Tomás, y lo que voy a contarles no es una leyenda ni una historia inventada para asustar a los curiosos. Esto es lo que me ocurrió hace unos años, y todavía tengo pesadillas por las noches. Era el verano de 2019 cuando decidí unirme a un equipo de exploradores marítimos. Nuestro objetivo era sencillo: atravesar el Triángulo de las Bermudas y recopilar datos científicos para desmentir o confirmar los mitos que rodean esta zona. Al principio, todo parecía una gran aventura. El sol brillaba, el mar estaba en calma, y todos en el equipo estaban llenos de entusiasmo. Nos embarcamos en un yate bien equipado, con suficiente provisión para semanas. Nuestro capitán, un hombre curtido llamado Javier, nos tranquilizó diciendo que los peligros del Triángulo de las Bermudas eran exageraciones. Nos adentramos en el océano, y durante los primeros días todo fue perfecto. Sin embargo, al cuarto día, todo cambió. Comenzamos a notar que los instrumentos de navegación fallaban sin razón aparente. Las brújulas giraban sin control, y el GPS mostraba coordenadas imposibles. Javier intentó calmar a la tripulación diciendo que era una simple anomalía magnética, pero el pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Una noche, mientras todos dormían, fui despertado por un ruido extraño, como si algo golpeara el casco del yate. Salí a la cubierta y lo vi: una niebla espesa y brillante rodeaba nuestra embarcación. No podía ver más allá de unos metros, y el aire estaba cargado de una energía indescriptible, como si algo invisible nos observara. De repente, la niebla se abrió, revelando una visión aterradora: un barco fantasma, cubierto de algas y con las velas desgarradas, se acercaba lentamente hacia nosotros. Podía ver figuras sombrías en la cubierta, moviéndose de manera antinatural. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sentí una presencia detrás de mí y, al darme la vuelta, vi a una figura alta y oscura, con ojos brillantes que parecían perforar mi alma. Desperté al resto de la tripulación, pero cuando salieron, el barco fantasma había desaparecido. Intenté explicar lo que vi, pero me miraron con incredulidad. No obstante, no fui el único en notar que algo estaba muy mal. Los días siguientes, varios miembros del equipo empezaron a comportarse de manera extraña, como si estuvieran poseídos por una fuerza desconocida. Una noche, uno de ellos, Pedro, se lanzó al mar gritando que debía regresar a casa. Intentamos detenerlo, pero desapareció en las profundidades. Decidimos dar la vuelta y abandonar nuestra misión, pero la niebla nos seguía, y los instrumentos seguían fallando. Finalmente, una tormenta violenta nos golpeó, y el yate fue destrozado. Desperté en una playa desierta, solo. Los restos del yate estaban esparcidos por la costa, pero no había señales de mis compañeros. Fui rescatado días después por un barco de pesca, pero nunca encontraron a los demás. Hasta el día de hoy, no sé qué fue real y qué fue producto del miedo y el estrés. Pero una cosa es segura: el Triángulo de las Bermudas guarda secretos oscuros y peligrosos, y no volveré a desafiar sus aguas. Mi nombre es Marcos, y lo que estoy a punto de contarles es una experiencia que cambió mi vida para siempre. Soy capitán de un barco de investigación, y en el verano de 2022, lideré una expedición que tenía como objetivo atravesar el Triángulo de las Bermudas para investigar las misteriosas desapariciones y fenómenos paranormales que se reportan en esta región. Partimos desde Iquique en un moderno buque de investigación, el Oceanos. Estaba equipado con la última tecnología y contaba con una tripulación de 15 personas, todos expertos en sus campos: oceanógrafos, meteorólogos, ingenieros, y un parapsicólogo llamado Dr. Esteban Vargas, quien había pasado años estudiando los misterios del Triángulo. Los primeros días de la expedición fueron tranquilos. El clima era perfecto, el mar estaba en calma, y nos dedicamos a recopilar datos y realizar estudios rutinarios. Sin embargo, todo cambió al cuarto día cuando nos adentramos en la zona más temida del Triángulo. Fue en la noche cuando los problemas comenzaron. El key y los sistemas de navegación empezaron a fallar. Las brújulas giraban sin sentido, y el GPS nos situaba en ubicaciones imposibles, a veces en el centro del océano, otras veces en medio de una selva. La tripulación, aunque entrenada para enfrentar situaciones difíciles,
comenzó a ponerse nerviosa. Decidí convocar una reunión de emergencia. El doctor Vargas estaba particularmente preocupado. Nos explicó que el Triángulo de las Bermudas podría ser un punto de convergencia de energías paranormales, y que los fallos en los equipos eran solo el comienzo. Esa misma noche, mientras todos dormían, fui despertado por un grito desgarrador. Corrí hacia la cubierta y vi a Laura, nuestra oceanógrafa, señalando hacia el mar con los ojos desorbitados. A lo lejos, entre la bruma, se podía ver la silueta de un barco antiguo, cubierto de algas y con velas raídas. Parecía un espectro salido de otra era. Intenté comunicarme con la tripulación a través de la radio, pero solo recibía estática. Mientras intentábamos entender lo que estaba ocurriendo, una niebla espesa y luminiscente nos envolvió. No podíamos ver más allá de unos metros, y el aire estaba cargado de una sensación opresiva. De repente, la niebla se abrió revelando una escena aterradora. Un barco fantasma, similar al que había visto Laura, se acercaba lentamente hacia nosotros. En su cubierta, se podían ver figuras sombrías moviéndose de manera antinatural. Eran como sombras que se deslizaban sin tocar el suelo. Desperté al resto de la tripulación, y todos salieron a la cubierta. Nadie podía creer lo que veíamos. El doctor Vargas intentó tomar fotos, pero las cámaras no funcionaban. Era como si el barco fantasma absorbiera toda la energía a su alrededor. Mientras observábamos con horror, una de las figuras en el barco fantasma nos miró directamente. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y sentí un frío que me recorrió la espina dorsal. La figura levantó una mano y señaló hacia nosotros. En ese momento, el barco fantasma desapareció en la niebla, y todos los equipos a bordo del océano se apagaron simultáneamente. Pasamos las siguientes horas intentando reactivar nuestro sistema sin éxito. La niebla no se dispersaba, y el tiempo parecía haberse detenido. Estábamos atrapados en una especie de limbo. Algunos de los miembros de la tripulación comenzaron a comportarse de manera extraña. Pedro, nuestro ingeniero jefe, empezó a murmurar en un idioma desconocido. Elena, nuestra meteoróloga, afirmaba ver sombras moviéndose por el barco, aunque no había nadie allí. El doctor Vargas nos reunió nuevamente y nos explicó su teoría. Creía que habíamos entrado en una dimensión paralela, un espacio donde las leyes de la física y la lógica no se aplicaban. Según él, el Triángulo de las Bermudas era una puerta de entrada a este mundo alterno, y nosotros habíamos cruzado el umbral. Mientras intentábamos procesar esta información, comenzamos a escuchar ruidos provenientes de la bodega del barco. Bajé con 2 miembros de la tripulación, Armando y Sofía, para investigar. Lo que encontramos fue aterrador. Las paredes de la bodega estaban cubiertas de extrañas inscripciones que no estaban allí antes. Parecían jeroglíficos de una civilización antigua, y emanaban una luz tenue y pulsante. De repente, Armando empezó a gritar y cayó al suelo, convulsionando. Sofía y yo intentamos ayudarlo, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera estrangulando. Finalmente, sus ojos se volvieron en blanco y quedó inmóvil. Era demasiado tarde. Llevamos a Armando a la enfermería, pero no había nada que pudiéramos hacer. Parecía haber sido víctima de una posesión o ataque sobrenatural. El doctor Vargas sugirió que los jeroglíficos eran un tipo de sello, una barrera que habíamos roto al entrar en este mundo paralelo. Las siguientes noches fueron un infierno. Cada vez más miembros de la tripulación comenzaban a mostrar síntomas similares a los de Armando. Algunos desaparecían sin dejar rastro, otros caían en un estado de catatonía. Decidimos que era hora de intentar salir del triángulo, aunque no sabíamos cómo. Con el poco equipo que aún funcionaba, trazamos un rumbo de regreso a Gigi. Navegamos a ciegas, confiando en nuestra intuición. Sin embargo, la niebla seguía persiguiéndonos, y las sombras en la cubierta se hacían más frecuentes y agresivas. Una noche, mientras estábamos en el puente de mando, escuchamos un fuerte golpe en el casco del barco. Salimos a investigar y vimos a Pedro, nuestro ingeniero, parado al borde de la cubierta. Sus ojos brillaban con la misma luz antinatural que habíamos visto en el barco fantasma. Sin previo aviso,
se lanzó al mar, desapareciendo en la oscuridad. El doctor Vargas sugirió que la única forma de romper el ciclo era realizar un ritual de purificación. Aunque era escéptico, acepté. Utilizamos los pocos suministros que teníamos y seguimos las instrucciones del doctor Vargas. Durante el ritual, la niebla comenzó a disiparse y la temperatura subió, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Finalmente, después de horas de angustia, vimos las luces de Guille en el horizonte. Llegamos al puerto agotados y traumatizados. De los 15 miembros de la tripulación, solo quedamos 8. Los demás habían desaparecido o sucumbido a la locura. Desde entonces, he evitado hablar de esta experiencia. Los pocos que sobrevivimos acordamos mantener en secreto los detalles de lo que ocurrió. Sin embargo, siento que es mi deber advertir a otros. El Triángulo de las Bermudas no es solo una leyenda. Es una puerta a otro mundo, un lugar donde las sombras acechan y los desaparecidos no regresan. Nunca más volveré a esos mares malditos, y aconsejo a cualquiera que escuche esta historia que haga lo mismo. El Triángulo de las Bermudas guarda secretos oscuros y peligrosos, y desafiar sus aguas puede costarte más que la vida. Mi nombre es Alejandro Marín, y soy capitán de un barco de investigación llamado Geraisen. La historia que estoy a punto de relatar es una crónica de eventos inexplicables que viví junto a mi tripulación durante una expedición en el Triángulo de las Bermudas en el verano de 2020. No espero que todos crean en lo que voy a contar, pero para aquellos que están dispuestos a escuchar, les pido que tomen esto como una advertencia. El Geraisen era un buque de investigación de última generación, equipado con tecnología avanzada para la exploración oceánica. La tripulación estaba compuesta por expertos en diversas disciplinas, biólogos marinos, geofísicos, ingenieros, y un parapsicólogo llamado Dr. Luis Aranda, quien había dedicado gran parte de su carrera a investigar fenómenos inexplicables en el mar. Nuestro objetivo era investigar las misteriosas desapariciones y los fenómenos paranormales que han hecho famoso al Triángulo de las Bermudas. Desde el principio, había un aire de escepticismo y emoción entre la tripulación. La mayoría de nosotros consideraba la expedición como una oportunidad única para desentrañar uno de los mayores misterios del mundo. Partimos de Guille en una mañana despejada, con el sol brillando y el mar en calma. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Recogimos muestras del agua, estudiamos la vida marina y realizamos mediciones geofísicas. Sin embargo, al cuarto día, cuando nos adentramos en el corazón del triángulo, empezaron a suceder cosas extrañas. Los instrumentos de navegación comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin control, los sistemas GPS nos ubicaban en lugares imposibles y las comunicaciones por radio se llenaron de estática. Intentamos mantener la calma, atribuyendo los problemas a anomalías magnéticas, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Una noche, fui despertado por un sonido extraño, como un gemido profundo que venía del océano. Subí a la cubierta y vi una niebla espesa y brillante que rodeaba el barco. La visibilidad era prácticamente nula, y el aire estaba cargado de una sensación de opresión. La tripulación se despertó y se reunió en la cubierta, observando con temor cómo la niebla parecía tener vida propia. De repente, la niebla se abrió y reveló una visión aterradora. Un barco antiguo, cubierto de algas y con velas raídas, se acercaba lentamente hacia nosotros. En su cubierta, se podían ver figuras sombrías moviéndose de manera antinatural. Eran como sombras que se deslizaban sin tocar el suelo. Intentamos fotografiar y grabar el fenómeno, pero los equipos no funcionaban. Era como si el barco fantasma absorbiera toda la energía a su alrededor. Mientras observábamos con horror, una de las figuras en el barco fantasma nos miró directamente. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y sentí un frío que me recorrió la espina dorsal. La figura levantó una mano y señaló hacia nosotros. En ese momento, el barco fantasma desapareció en la niebla, y todos los equipos a bordo del Geraisen se apagaron simultáneamente. Pasamos las siguientes horas intentando reactivar nuestro sistema sin éxito. La niebla no se dispersaba, y el tiempo parecía haberse detenido. Estábamos atrapados en una especie de limbo.
Algunos de los miembros de la tripulación comenzaron a comportarse de manera extraña. Pedro, nuestro ingeniero jefe, empezó a murmurar en un idioma desconocido. Elena, nuestra meteoróloga, afirmaba ver sombras moviéndose por el barco, aunque no había nadie allí. El doctor Aranda nos reunió nuevamente y nos explicó su teoría. Creía que habíamos entrado en una dimensión paralela, un espacio donde las leyes de la física y la lógica no se aplicaban. Según él, el Triángulo de las Bermudas era una puerta de entrada a este mundo alterno, y nosotros habíamos cruzado el umbral. Mientras intentábamos procesar esta información, comenzamos a escuchar ruidos provenientes de la bodega del barco. Bajé con 2 miembros de la tripulación, Armando y Sofía, para investigar. Lo que encontramos fue aterrador. Las paredes de la bodega estaban cubiertas de extrañas inscripciones que no estaban allí antes. Parecían jeroglíficos de una civilización antigua, y emanaban una luz tenue y pulsante. De repente, Armando empezó a gritar y cayó al suelo, convulsionando. Sofía y yo intentamos ayudarlo, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera estrangulando. Finalmente, sus ojos se volvieron en blanco y quedó inmóvil. Era demasiado tarde. Llevamos a Armando a la enfermería, pero no había nada que pudiéramos hacer. Parecía haber sido víctima de una posesión o ataque sobrenatural. El doctor Aranda sugirió que los jeroglíficos eran un tipo de sello, una barrera que habíamos roto al entrar en este mundo paralelo. Las siguientes noches fueron un infierno. Cada vez más miembros de la tripulación comenzaban a mostrar síntomas similares a los de Armando. Algunos desaparecían sin dejar rastro, otros caían en un estado de catatonía. Decidimos que era hora de intentar salir del triángulo, aunque no sabíamos cómo. Con el poco equipo que aún funcionaba, trazamos un rumbo de regreso a Gigi. Navegamos a ciegas, confiando en nuestra intuición. Sin embargo, la niebla seguía persiguiéndonos, y las sombras en la cubierta se hacían más frecuentes y agresivas. Una noche, mientras estábamos en el puente de mando, escuchamos un fuerte golpe en el casco del barco. Salimos a investigar y vimos a Pedro, nuestro ingeniero, parado al borde de la cubierta. Sus ojos brillaban con la misma luz antinatural que habíamos visto en el barco fantasma. Sin previo aviso, se lanzó al mar, desapareciendo en la oscuridad. El doctor Aranda sugirió que la única forma de romper el ciclo era realizar un ritual de purificación. Aunque era escéptico, acepté. Utilizamos los pocos suministros que teníamos y seguimos las instrucciones del doctor Aranda. Durante el ritual, la niebla comenzó a disiparse y la temperatura subió, como si una carga pesada hubiera sido levantada. Finalmente, después de horas de angustia, vimos las luces de Gigi en el horizonte. Llegamos al puerto agotados y traumatizados. De los 15 miembros de la tripulación, solo quedamos 8. Los demás habían desaparecido o sucumbido a la locura. Desde entonces, he evitado hablar de esta experiencia. Los pocos que sobrevivimos acordamos mantener en secreto los detalles de lo que ocurrió. Sin embargo, siento que es mi deber advertir a otros. El Triángulo de las Bermudas no es solo una leyenda. Es una puerta a otro mundo, un lugar donde las sombras acechan y los desaparecidos no regresan. Nunca más volveré a esos mares malditos, y aconsejo a cualquiera que escuche esta historia que haga lo mismo. El Triángulo de las Bermudas guarda secretos oscuros y peligrosos, y desafiar sus aguas puede costarte más que la vida. 3 años después de mi experiencia en el Triángulo de las Bermudas, me encontraba en un estado de relativa paz, aunque las pesadillas seguían acosándome. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Recibí una oferta de una prestigiosa organización de investigación paranormal, la Sociedad Atlántica de Fenómenos Inexplicables, SAFE, para liderar una nueva expedición al Triángulo de las Bermudas. Me prometieron recursos ilimitados y la más alta tecnología disponible para garantizar nuestra seguridad. Inicialmente, me negué rotundamente. Pero, después de semanas de persuasión y de escuchar sus argumentos sobre la importancia de desentrañar los misterios del Triángulo para evitar más tragedias, finalmente accedí. Formamos un equipo compuesto por científicos de renombre, expertos en tecnología avanzada,
y un contingente de seguridad altamente entrenado. Partimos en el Intrepid, un barco mucho más grande y mejor equipado que el Horizon. La tripulación estaba formada por 30 personas, todas seleccionadas meticulosamente por sus habilidades y experiencia. Antes de zarpar, llevamos a cabo una serie de rituales de protección recomendados por diversos expertos en lo paranormal. Los primeros días de la expedición fueron bastante similares a mi viaje anterior. El clima era perfecto y todo funcionaba como debía. Sin embargo, todos a bordo estábamos tensos, esperando que ocurriera lo inevitable. En el cuarto día, cuando nos adentramos en la zona más profunda del triángulo, los problemas comenzaron nuevamente. Los equipos de navegación fallaban, las brújulas giraban sin control, y los sistemas de comunicación se llenaban de estática. Intentamos mantener la calma y seguir adelante. Esa noche, la niebla volvió a aparecer. Esta vez, estaba preparado y ordené a la tripulación mantenerse alerta y seguir los procedimientos de seguridad. La niebla nos envolvió, y de nuevo, el tiempo parecía haberse detenido. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al ver el barco fantasma acercándose lentamente hacia nosotros. Esta vez, sin embargo, estábamos equipados con tecnología de vanguardia. Utilizamos cámaras térmicas y sensores avanzados para intentar capturar alguna evidencia de lo que estábamos viendo. A pesar de nuestros esfuerzos, los equipos seguían fallando en presencia del barco fantasma. El Dr. Aranda, quien había sobrevivido a la primera expedición y se había unido a nosotros nuevamente, sugirió que intentáramos comunicarnos con las entidades del barco fantasma. Utilizando un dispositivo de comunicación experimental, intentamos establecer contacto. Para nuestra sorpresa, recibimos una respuesta. Una voz profunda y antigua resonó a través del dispositivo, hablando en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. El Dr. Aranda, visiblemente emocionado y aterrorizado, intentó traducir las palabras. Según él, la voz decía que estábamos en un lugar entre mundos y que habíamos perturbado el equilibrio. Mientras esto sucedía, las sombras en el barco fantasma comenzaron a moverse más agresivamente. Podíamos sentir una presión creciente, como si el aire mismo estuviera tratando de aplastarnos. De repente, una de las sombras se materializó en nuestro barco. Era una figura alta y oscura con ojos brillantes, la misma que había visto en mi primera expedición. La figura se movió hacia nosotros, y aunque intentamos mantener la compostura, el miedo era palpable. Nos miró con sus ojos penetrantes y habló en un tono bajo y gutural. El Dr. Aranda tradujo sus palabras: habéis cruzado el umbral y ahora sois parte de nuestro reino. La única manera de escapar es restaurar el equilibrio que habéis roto. Nos quedamos perplejos, sin saber qué hacer. La figura nos explicó que el Triángulo de las Bermudas era una puerta entre dimensiones, y que cada vez que alguien cruzaba, se alteraba el delicado equilibrio entre los mundos. La única manera de salir era cerrar la puerta desde el otro lado. El Dr. Aranda sugirió que intentáramos realizar un ritual de cierre, utilizando los conocimientos que habíamos adquirido en nuestras investigaciones. Con la ayuda de los expertos en tecnología, logramos reactivar parte del equipo y comenzamos a preparar el ritual. Era una mezcla de ciencia y lo sobrenatural, una combinación que pocos habrían creído posible. Mientras realizábamos el ritual, la niebla comenzó a disiparse y las sombras se volvieron menos agresivas. Podíamos sentir que estábamos haciendo progresos, pero también sabíamos que cualquier error podría ser fatal. La figura oscura nos observaba, como si estuviera evaluando nuestros esfuerzos. Finalmente, después de horas de trabajo arduo, completamos el ritual. Hubo un destello de luz brillante, y la niebla se dispersó por completo. Los sistemas del barco comenzaron a funcionar nuevamente, y podíamos ver las estrellas en el cielo despejado. Nos dirigimos de regreso a Ivki, exhaustos pero aliviados. Sabíamos que habíamos logrado algo significativo, aunque no estábamos seguros de las repercusiones a largo plazo. Llegamos al puerto sanos y salvos, y la Sociedad Atlántica de Fenómenos Inexplicables nos recibió como héroes. Desde entonces, he compartido esta historia con quienes están dispuestos a escuchar,
y he colaborado con SAFE para continuar investigando el Triángulo de las Bermudas desde una perspectiva segura y respetuosa. Aprendimos que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que debemos abordarlas con cautela y reverencia. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio, pero ahora sabemos que es un lugar donde convergen dimensiones, y que su equilibrio es delicado. No desafíen sus aguas sin la preparación adecuada y el respeto por lo desconocido, pues hacerlo puede costarles mucho más que la vida. Me llamo Elena Ramírez, y soy bióloga marina. Hace 3 años, fui parte de una expedición científica al Triángulo de las Bermudas que jamás podré olvidar. Esta es la historia de esos eventos aterradores que aún me persiguen. Nuestro objetivo era estudiar las anomalías magnéticas y biológicas reportadas en esa región. Partimos del puerto de Gilley en el Cape Bierberg, un moderno buque de investigación equipado con tecnología de punta. Éramos 20 en la tripulación, incluyendo científicos, técnicos y personal de apoyo. Entre nosotros estaba el Dr. Miguel Navarro, un renombrado oceanógrafo con un interés particular en los fenómenos inexplicables del Triángulo. El primer día de la expedición fue tranquilo. Navegamos por aguas claras, recogiendo muestras y realizando estudios preliminares. Sin embargo, al segundo día, las cosas empezaron a cambiar. La brújula comenzó a girar sin control, y el GPS nos situaba en lugares imposibles. Miguel sugirió que podíamos estar cerca de una anomalía magnética, lo que aumentó nuestro entusiasmo y preocupación al mismo tiempo. Esa noche, fui despertada por un sonido extraño, un susurro que parecía venir de las profundidades del océano. Subí a la cubierta y vi una densa niebla que se cernía sobre el mar. No era una niebla común, tenía un resplandor azulado y parecía moverse con propósito. La mayoría de la tripulación ya estaba en la cubierta, observando en silencio. De repente, la niebla se separó, revelando una antigua embarcación que emergía lentamente del agua. Era un galeón, cubierto de algas y con velas rasgadas, como si hubiera estado sumergido durante siglos. Los ojos de la tripulación se abrieron con terror al ver las figuras sombrías moviéndose en la cubierta del barco. No eran humanos, eran sombras de una época olvidada. El doctor Navarro intentó tomar fotos y grabaciones, pero todos los dispositivos electrónicos fallaban. En ese momento, una de las figuras se giró hacia nosotros, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavada en mí. Un frío intenso recorrió mi cuerpo cuando la figura levantó una mano, señalándonos. La embarcación espectral se desvaneció en la niebla, y con ella, toda nuestra tecnología dejó de funcionar. El radar, el GPS, las radios, todo quedó inutilizado. La niebla nos rodeó completamente, dejándonos atrapados en un vacío de tiempo y espacio. Durante horas, navegamos a ciegas, esperando encontrar una salida. En medio de la desesperación, empezamos a escuchar voces. Voces que susurraban en idiomas desconocidos, llenas de dolor y angustia. La tripulación estaba al borde del pánico. Miguel, tratando de mantener la calma, sugirió que podríamos estar experimentando una especie de fenómeno paranormal relacionado con el triángulo. Las siguientes noches fueron una pesadilla. La niebla no desaparecía, y las sombras comenzaron a manifestarse en el barco. Pedro, nuestro ingeniero, desapareció sin dejar rastro. Elena, nuestra meteoróloga, cayó en un estado de catatonía después de afirmar haber visto una figura que la seguía. La paranoia se extendió, y todos comenzamos a cuestionar nuestra cordura. Una noche, mientras revisaba mis notas en el laboratorio, escuché pasos acercándose. Me giré y vi a una de las sombras, más tangible que nunca. Su presencia llenó la sala con un frío insoportable. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura habló en un susurro gutural que resonó en mi mente, diciéndome que habíamos perturbado el descanso de las almas atrapadas en el triángulo. El doctor Navarro, quien también había visto a la sombra, propuso un plan. Creía que la única forma de escapar era realizar un ritual de purificación que pudiera calmar a las entidades. Aunque escéptica, acepté. Usamos los pocos suministros que teníamos y seguimos las instrucciones de Miguel. Durante el ritual,
Las voces se intensificaron, llenando el aire con lamentos y súplicas. Finalmente, después de horas de tensión, hubo un silencio absoluto. La niebla comenzó a disiparse y los dispositivos electrónicos volvieron a la vida. Navegamos de regreso a Algiers, agotados y traumatizados. De los 20 que partimos, solo 12 regresamos. Desde entonces, he evitado hablar de esa experiencia. Aquellos que sobrevivimos acordamos mantener en secreto los detalles para evitar el escepticismo y el ridículo. Sin embargo, siento que es mi deber advertir a otros sobre los peligros del Triángulo de las Bermudas. No es solo una leyenda, es un lugar donde las fronteras entre los mundos se desdibujan y las almas perdidas claman por justicia. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma, pero ahora sé que hay fuerzas en el mundo que no comprendemos completamente. Mi consejo para cualquiera que se aventure en esas aguas es simple: respétenlas y estén preparados para enfrentar lo desconocido, porque en esos mares, la realidad y el mito se entrelazan de manera aterradora.